Hola, estamos nuevamente con ustedes para invitarlos a participar de otro tema tan interesante como los anteriores. Hoy el tema que nos ocupa es la religión. ¿Y de qué se trata? Se trata de descubrir, de encontrar el sentido de la religión. A grandes rasgos les diré qué cosa es la religión. Son las normas, los mandamientos de cómo Dios, por amor, manda a su Hijo para decirnos qué hacer para poder alcanzar la vida eterna. Sin esta intervención divina, nosotros no podríamos llegar nunca a Dios. Recordemos que Adán y Eva fueron creados con el firme propósito de que Adán y Eva reconocieran a Dios, pero como no lo hicieron, entonces esa desobediencia creada en ellos se llama pecado. Y como ellos desobedecieron, entonces nosotros nacimos de una pareja pecadora, desobediente. Pero Dios, que nos ama, nos invita a acercarnos a Él y nos viene a decir cómo podremos acercarnos a Dios. Dicho de otra manera, viene a rescatarnos de la muerte que privaba sobre nosotros. Con su vida, pasión, muerte y resurrección, nos muestra el camino para poder alcanzar la visión de Dios. Entonces, resumiendo la palabra religión, digamos el significado de la palabra religión es el lazo que nos une a Dios. Sin estas normas, sin este camino, sin este proceso iniciado por Jesús de redención con la participación nuestra, no podremos alcanzar la visión de Dios. Entonces, veamos que esto es así. Bien, entonces podemos entender cuál es el origen de la religión. Bueno, su origen es Dios. Y el habernos creado supone que nos dotó a todos con tres grandiosos dones, bueno, tres entre muchos más, pero los más interesantes son la inteligencia, la libertad y la voluntad. ¿Por qué Dios no nos creó sin necesidad de descubrir a Dios? Él pudo haberlo hecho, pero dentro de su infinita misericordia estaba el darnos la libertad de poder descubrirlo sin conocerlo para poder amarle. Si nosotros nos hubiese dado la oportunidad de conocer a Dios, no tendría ningún sentido, puesto que Dios, una vez conocido por nosotros, ya no tendríamos la más mínima intención de pecar. Entonces, lo hizo bien, sabiamente como Dios que es. Nos dio la oportunidad de elegir. Y de esta elección existe el grado en que nosotros pudiéramos estar contemplando la visión de Dios. De ahí nacen los 9 coros angélicos que el San Pablo habla. Y el grado que nosotros obtengamos, que nos esforcemos en realizar durante esta vida, es el lugar que vamos a alcanzar en la presencia de Dios. Así que este tema está hecho con monitos. Entonces vamos a ir leyendo uno por uno. Y dice así: al ser creados por Él, nos dio como don a la inteligencia que nos impulsa a descubrir nuestro origen.
su poder, su amor, etc., elevando nuestro espíritu a la trascendencia, es decir, el entendimiento. La libertad nos permite responder elevando nuestro espíritu a la trascendencia. O sea, tenemos la inteligencia, tenemos la libertad, y si elevamos el espíritu, entonces podremos descubrirlo de una manera más sencilla. Pero luego viene también la voluntad. La voluntad nos conduce a aceptar verdades religiosas, que hay un solo Dios, que tenemos alma, otra vida después de la muerte. La religión entonces se adquiere por dos caminos. Uno, a través de la ciencia, que es la que perfecciona nuestro entendimiento. Y su nombre técnico se llama teología, es decir, dividida esta palabra en dos partes: teos, que significa Dios, y logos, tratado. Bien, entonces, del conocimiento de la religión surge la virtud de la religión. Supongamos que ya conocemos la religión porque ya fuimos al catecismo. Bien, pero nos los enseñaron como algo que había que aprenderse cuando éramos niños. Pero al crecer, esas enseñanzas que recibimos en el catecismo, había que darles como que el punto culminante. Es decir, nos dieron todo en un estado inicial, y entonces ese estado inicial hay que pulirlo. ¿Y cómo lo pulimos? A través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, a través de nuestra creencia y de nuestro amor filial. Cuando a alguien le dan un trabajo o algo en relación a lo que se dedique, está obligado a hacerlo bien, pero es mucho más loable hacerlo mejor. Así sea con los alimentos, como ejemplo. Es muy sencillo y fácil freír un huevo, pero el huevo, pues por sí mismo, quedaría sabroso. Pero si le agregamos algunas sustancias, algunos elementos, a lo mejor un poco de cebolla, a lo mejor un poco de salsa catsup, o a lo mejor sal, un picante, un saboreador, entonces ese huevo va a quedar más exquisito y va a dejar de ser un simple huevo para convertirse en un excelente huevo. Entonces, cuando hablamos de la virtud de la religión, entonces es eso. Ya nos dieron las normas, ahora hay que hacerlas vida y, sobre todo, mejorarla. Entonces, la religión es así. Se explica de esta manera: viene del verbo latino religare, que significa ligar, significa atar o significa unir dos puntas. Imagínense que tenemos un cordón cortado por la mitad, entonces para unirlo hay que atarlo para poderlo unir, y entonces ahora sí ya tenemos un solo cordón más largo. Bueno, pues imagínense entonces algo así como que Dios está en el cielo, el hombre en la tierra, y hay un abismo que nos separa. Pero a través de la religión, es decir, a través de las normas, de los mandamientos, de las cosas que tenemos que hacer, a través de ello nos conectamos. Nos conectamos con la divinidad y entonces es más fácil. Entonces, conclusión. La palabra religión significa o quiere decir es el lazo que une al hombre con Dios. Repetimos, ¿qué cosa es la religión? Es el lazo que une al hombre con Dios. Y entonces para eso sirve la religión. El protestante dice que no es cierto, que Dios no vino a fundar religiones, ni iglesias, ni nada por el estilo. Pero esa es una mentira. Una mentira que ellos quieren creerse y que pregonan para engañar a los incautos. Pero la iglesia dice que no. Ahora, esta teología
esta teología llega al culmen por la ciencia. La ciencia nos enseña el conocimiento de Dios. Es decir, no solo se trata de saber que hay un solo Dios, sino se trata de saber, de conocer el gran misterio de Dios que Él encierra. Y entonces nos enseña que Dios es creador, que Dios es salvador, que Dios es santificador. Y como ejemplo ponemos el credo: creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador. Entonces ya estamos descubriendo lo que nos enseña la ciencia, que Dios es un solo Dios, que es Padre y además es poderoso, y como consecuencia de su poder infinito, entonces también es creador. Y cuando hablamos de creador, entonces estamos hablando de que crea de la nada. Y entonces ya tenemos ahí lo que nos va enseñando la ciencia. Nos enseña el conocimiento de Dios. Y bueno, lo que la ciencia nos enseña son las verdades sobre Dios mismo. Luego, verdades religiosas, ¿sí? Indirectas, que tenemos un alma, que tenemos vida, que necesitamos salvación, que también nos alcanza la muerte, que hay una esperanza en la resurrección y una vida eterna. Entonces, eso ya va como que adornando nuestra estancia en la tierra y nuestro sentido por el que vivir. Luego también el punto 2, por los deberes que nos ha impuesto la religión. Entonces, al conocer a Dios, entonces descubrimos, ya dijimos, que es un ser supremo, que es creador, pero también es el último fin. Si venimos de Dios, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro final? Dios. No hay otro lugar donde ir. Que si nosotros, al conocer la religión, entonces el conocimiento nos obliga a vivir la enseñanza, es decir, hacer la vida, volverla una virtud. Entonces, lo que ya conocemos es para que nosotros lo apliquemos en todas las áreas de nuestra vida. Es así. Entonces, imagínense, yo no sé conducir un auto, pero aprendo cómo hacerlo, alguien me enseña, aprendo y entonces ya soy apto para poder conducir un automóvil. Entonces no nada más se trata de conocer para saber y ya, sino se trata para aplicarlo en la vida. Ahora, ¿cuáles son esos deberes que nos impone la religión? Bueno, tenemos uno: conocer a Dios. Dirigiéndose a Dios, conocerle para adorarle y servirle. Eso es lo que nos dice la religión. A Dios hay que conocerle, adorarle y servirle. Y con el prójimo también tenemos obligación respetar su vida y sus bienes. Si amamos a Dios, entonces tenemos que amar las cosas creadas, y esas cosas creadas son el prójimo. Y así como nosotros respetamos a los demás, también nos gustaría que nosotros nos respetaran. ¿Sí? De ahí la regla de oro. Ahora bien, bueno, eso es en cuanto a Dios, al prójimo. Y yo, pues también me debo de preocupar por mí. Debo de procurar mi salvación. Y bueno, ¿ya está completo? No, todavía siguen más. Se sigue subdividiendo esta palabra religión. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir a Dios? Sí, por los mandamientos, por las normas, por el conocimiento. Pero también hay otros medios que Dios nos pone para poder ayudarnos. ¿Y cuáles son esos medios? Bueno, pues imagínense que vamos subiendo una escalera. Pero para ayudarnos a subir la escalera necesitamos de un barandal para poder detenernos y a la vez impulsarnos o jalarnos. Entonces hacen falta medios para poder llegar a Él de una manera más sencilla y sin andar inventando. Y esos medios son la oración.
Es la forma en cómo nos empezamos a unir a Dios. Empezamos a entrar en contacto con Él. Empezamos a entrar en comunión. Pero también nos dejó unos sacramentos. A través de los sacramentos, vamos a ver ahorita para qué sirven. Bueno, para entrar en comunión con Dios. Ya nos conectamos por la oración, sí, pero ahora ¿cómo recibimos la gracia? Entonces es a través de los sacramentos. ¿Cuál es la finalidad de estas dos acciones? Uno, honrar a Dios. Segundo, santificar nuestra alma. Para eso sirven. ¿Y cómo se llaman estos medios? Son medios de santificación. ¿Sí? Entonces nos benefician, nos ayudan. Bueno, ¿basta con lo anterior para acercarse a Dios? Bueno, pues todavía no. Existen 3 elementos complementarios, como es el dogma. ¿Qué es el dogma? Pues una verdad divina contenida en la revelación. Bien, y en este caso tenemos como ejemplo el credo. El credo son verdades tomadas de la Sagrada Escritura ya como un dogma, es decir, como verdades que hay que creer sin equivocarse. Y entonces tenemos el dogma de la Santísima Trinidad, tenemos el dogma de María, tenemos la Iglesia, ¿sí? Y entonces en el credo tenemos ahí las verdades elementales para nuestra salvación. Pero ese dogma también, volvemos a lo mismo, también hay que aplicarlo a la vida. ¿Cómo lo aplicamos? Con la moral. Entonces los elementos complementarios van a ser el dogma, la moral. ¿Y qué cosa es la moral? Un conjunto de preceptos que el hombre descubre en su conciencia, que le hacen distinguir entre el bien y el mal y le impulsan a obrar el bien y evitar el mal. Dicho de otro modo, en palabras sencillas, todos tenemos una conciencia y esa conciencia nos va dictando lo que es bueno y lo que es malo. Nos hace distinguir y también nos hace descubrir más fácilmente lo que debemos hacer. Pero queda en nuestra libertad hacer el bien y evitar el mal. Pero podemos equivocarnos o por cuestiones de conveniencia podemos utilizar el mal como escudo pensando que estamos bien. Y nada más eso, no, también hacen falta los mandamientos, porque son como las guías en las que se va a guiar nuestra vida. Entonces, escuchemos lo que dice, por ejemplo, la parábola del joven rico. Entonces en el capítulo 19, en el verso 16, y dice, por ejemplo, así: un hombre joven se acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. O sea, entonces la moral nos lleva a vivir los mandamientos. Hablábamos anteriormente de respetar a Dios, de adorarle a Dios, pero también de respetar al prójimo. Y entonces los mandamientos entran dentro de la moral. El joven dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar a padre y a madre y amar al prójimo como a sí mismo. Notamos que los mandamientos entonces están divididos en dos, así nos enseñaron el catecismo, en dos partes. Los 4 primeros son para honrar y alabar a Dios, pertenecen a Dios, y los 6 restantes para provecho nuestro y del prójimo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta?
Este joven era atrabancado, era intrépido. Y entonces Jesús le dijo, si quieres perfección, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Y entonces el joven se quedó sorprendido, era muy rico, estaba explicando, y bueno, se quedó pensando, pero ¿cómo entendemos esto de vende todo? Bueno, pues significa vender comodidad, vender vanidad, orgullo, soberbia, temperamento, o sea, echarlo por la borda. Y entonces no se puede seguir a Jesús siendo rico, sino entonces tenemos que volvernos pobres. Dice en el 22, cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Bien, cuando hablamos de aguja, de pasar por una aguja, no se está refiriendo a exactamente una aguja que utilizamos para coser, sino había en Jerusalén en un pasaje, en una calle o callejuela, una parte que así la construyeron, que parecía ojo de una aguja, y entonces pues era estrecha, y entonces no podían pasar. Entonces eso nos está queriendo decir, que entonces necesitamos despojarnos sobre todo de los bienes terrenos, porque ponemos a veces nuestra confianza en ellos, en el poder, en la riqueza, en el lujo, en la juventud, es decir, en la avaricia. Y entonces dice, ahí no se puede entrar así. Entonces necesitamos ser pobres. Y nada más con eso, no, también hace falta celebrar nuestra fe. También hace falta entrarle al culto. Y dentro del culto a Dios, digamos la misa, ahí se va a hacer oración y se van a recibir los sacramentos. Entonces, aunque con letras rojas están muy pequeñitas, dice ahí San Juan 3:5, San Mateo 18:18 y San Juan 6:54. Entonces, ¿para qué sirven los sacramentos? Bueno, el bautismo sirve para poder ingresar al nuevo pueblo de Dios. Dice San Juan 3:5, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el sacramento del bautismo es un sacramento fundamental para entrar en la vida de la gracia, de la santidad y del nuevo pueblo de Dios. Pero el hombre peca y entonces es necesario que también se reconcilie con Dios a través del sacramento de la reconciliación. San Mateo 18:18 les da el poder al Pedro y los apóstoles de perdonar pecados. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y San Juan 6:54 nos dirá, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces vemos que es a través de los sacramentos en cómo recibimos la gracia. Por el bautismo recibimos la gracia de hijos de Dios. Por la reconciliación, la gracia por los pecados que cometemos nos las devuelve. Pero para volver a recibir la gracia, Dios se hace alimento para nosotros y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Ahora bien, la religión cuenta con un doble fin. Es decir, tiene dos líneas. El próximo,
es el conocimiento, amor y servicio al prójimo y Dios en esta vida. O sea, el hoy. Tenemos el tiempo de nuestra vida para elegir a Dios, para ayudar al prójimo con amor y servicio y también conocer a Dios. Ese es para el hoy. Pero para el mañana, o sea, después de esta vida, entonces procurarnos la posesión de Dios en el cielo. Entonces, si nosotros no procuramos la posesión de Dios en el cielo, entonces nos vamos a quedar fuera, nos vamos a quedar lejos de Dios. Espero que esto se comprenda. Ahora, ¿qué cosa es religión y qué religión natural y qué cosa es religión revelada? Son dos cosas parecidas, pero no iguales. Entonces, ya dijimos que Dios nos ha colocado dones como el entendimiento, la libertad y voluntad. Pongo entendimiento o pongo inteligencia, pero para el caso tiene que ver con lo mismo. Entonces, Dios nos colocó a todos el entendimiento, la libertad y la voluntad. Entonces, conocemos a Dios de dos formas. Uno, por la razón. Sin que nadie nos hable de Dios, nosotros tenemos inscrito en nuestro corazón el deseo de buscar a Dios, de descubrirlo a través de las cosas creadas. ¿Sí? Y esa también es un don de Dios. Pero digamos que a veces nosotros, por estar apegados en las cosas terrenas, olvidamos el concepto de Dios y entonces nos enamoramos de las cosas creadas. Es decir, ¿cómo diríamos así? Un poco más, no grosero, sino en palabras más sencillas, nos quedamos extasiados con las obras de la creación y nos olvidamos de aquel que las creó. ¿Sí? Entonces, pero sin que nadie nos hable de religión, por el hecho de mirar las estrellas, el sol, el firmamento, el agua, las aves, nos damos cuenta que alguien superior a nuestras fuerzas fue el que creó todas las cosas. Y eso se llama religión natural. Ahora bien, dice aquí en la nota, con la sola fuerza de la razón humana, podríamos conocer varias verdades religiosas. Ejemplo, que hay un solo Dios, que tenemos un alma, que tenemos vida después de la muerte. Podríamos, pero creo que sería imposible. Y el conjunto de verdades que el hombre puede llegar a conocer por la simple luz de la razón se llama religión natural. ¿Sí? Que pudiera llegar a conocer. Por eso dice, y el conjunto de verdades que el hombre puede llegar a conocer por la simple luz de la razón se llama religión natural. La segunda religión, B, por la revelación. La revelación igual a manifestación de Dios, hecha por Dios a los hombres. Esto significa entonces que Dios, en su gran amor, no queriendo que el hombre se pierda, sino que se salve, tuvo a bien mandar a su Hijo para venir a rescatarnos, a mostrarnos el camino. Y entonces nos los pone ese retorno que se puede llegar a Dios a través de la cruz. La cruz, a través del sufrimiento, a través de la entrega, de la donación a los demás. Entonces, a través de eso se puede llegar a Dios. Entonces, la revelación o manifestación hecha por Dios a los hombres. ¿Cómo lo hizo? A través de la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. Bien, el conjunto de verdades manifestado al hombre por conducto de la revelación hecha por Jesús se llama religión revelada. Esta es la religión católica. Entonces, estamos ciertos y conscientes de que las enseñanzas que la Iglesia Católica enseña no son invento de hombres, sino es un invento de Dios, como lo podemos encontrar en San Juan 14:23. Lo miramos, San Juan
Busquen San Juan 14, 23. Y van a ver cómo nos expresa ahí que Él es el que nos trae esta manera de pensar tan interesante. Y dice así: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Entonces, dense cuenta que entonces la enseñanza que nos trae Jesús dice, no es mía, es del Padre. Y entonces hoy a nosotros la iglesia nos los enseña, pero debemos estar conscientes de que la religión es revelada porque la trajo Jesús. Así es. Así que si está todo claro, seguimos adelante. También podemos encontrar en el capítulo 6:45 del mismo San Juan, dice así: está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Lo repito, San Juan 6:45, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa entonces que nosotros seguimos a una religión revelada por el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esa enseñanza únicamente se quedó en la religión católica. Si nosotros tenemos algunos familiares protestantes, si les preguntáramos qué les enseñan allá, pues créanme que estas enseñanzas ellos no las aceptan. O sea, por eso se llaman protestantes. Entonces ellos nada más quieren hacerlo todo facilito y bonito, pero no es así, así no enseñó Jesús. Entonces por eso decíamos, el signo del cristiano es la cruz, y la cruz de la entrega, del sufrimiento. Bueno, entonces, ahora, ¿basta la religión natural para salvarse? Y dice, solo lo harían algunos y muy demasiado pocos. Y estos, tal vez dedicando toda su vida a la búsqueda de la verdad. ¿Qué significa? Que entonces la religión natural no salva. La religión natural no salva. Entonces, Dios ha querido abrir otro camino que lleve directamente a Él con mayor facilidad. Y no basta aceptar las verdades que la razón nos pueda enseñar. No basta. Sino necesitamos apoyarnos de la verdad revelada. Y aquí dice, la verdad es que no podríamos amar y servir a Dios como Él quiere y manda. Pero como sí existe revelación, no es honesto pensar que es lo mismo una religión que otra. Esto se llama indiferentismo religioso. Entonces, si hay revelación, si hay un camino seguro, ¿sí? Y eso se encuentra en la Iglesia Católica. Tampoco basta decir, como decimos algunas veces, yo soy bueno, soy honrado. No, tampoco basta. Es necesario cumplir las exigencias evangélicas. Y lo vemos con citas bíblicas. San Lucas 10, 25 al 37. Y se van a dar cuenta de qué cosa está hablando. Está hablando del buen samaritano. Yo creo que sí lo conocen. Dice, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, maestro,
¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Fíjense bien qué pregunta hace. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? O sea, quiere salvarse. Y Jesús le dijo, le devuelve la pregunta. ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya ven, ya se los había explicado antes. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la iluminación. Jesús empezó a decir, con un ejemplo, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Entonces, ¿basta conocer de Dios? No, tenemos que hacer virtud la religión, cumplir las exigencias evangélicas. Ahora veamos qué dice San Mateo 7:21. Porque la enseñanza es grande y está en todas las Sagradas Escrituras, solo estamos colocando aquí algunos textos que nos van ilustrando y vamos siguiendo el camino. Dice en el 7:21, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces, ahí está otra exigencia. Entonces, ¿quién se quiere salvar? ¿El que dice Señor, Señor, aleluya, gloria a Dios? No, sino el que hace la voluntad del Padre Celestial. Ya vimos San Mateo 19, 16 al 22, ahora veamos San Juan 20, 22. Y entonces vamos a ir descubriendo así como que paso a pasito el camino que nos muestra Jesús. El camino que nos muestra Jesús. Entonces estamos ya cerca, San Juan 20, 22, 23. Y dice así. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces nos damos cuenta que Dios nos puede perdonar los pecados si se lo pedimos, sí es cierto, pero también nos puso a nosotros los medios, dejó a gente encargada de realizar ese ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Entonces, es una exigencia que doblegamos nuestra rodilla al sacerdote y Dios se compromete a perdonarnos si nosotros confesamos nuestro pecado al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? Porque él es un representante de Cristo. ¿Sí? Entonces, como verán, esto es interesante. ¿Qué otras
obligaciones nos impone la religión revelada? Bueno, 1. Aceptar las verdades que Dios ha manifestado en toda la Sagrada Escritura. 2. Cumplir los mandamientos que nos ha impuesto, ya lo vimos. 3. Acudir a los medios de santificación con los que Él mismo ha querido ayudar a nuestra debilidad. Entonces, ¿cuáles son los medios? Ya dijimos, los sacramentos. ¿Para qué? Para ayudarnos. Bien. Dios, ya dijimos, ha bajado en ayuda del hombre. El hombre por sí mismo no se puede salvar y no encuentra el camino hacia Dios. Entonces, por eso Dios baja para llevarnos allá. Entonces, pero para librarlo del error, Dios ha revelado verdades que debe conocer y creer. Ya le dimos un repaso. Bien, ahora también del vicio ha determinado las obras que debe practicar y las que debe evitar. Entonces, ¿qué obras hay que hacer? Ayudar al prójimo, evitar pues el mal, las acechanzas del maligno. Y para la debilidad ofrece la gracia por medio de los sacramentos. También hace falta la oración como obligación. Y vemos Marcos 16, 16. Vamos a ver a Marcos 16, 16. Dice así: el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Entonces, es una exigencia el creer. Bueno, no el creer, sino más bien el creerle a Dios y bautizarse. Ya vimos 19, 17, ya vimos San Juan 6, 54, y entonces son exigencias que nos piden. Bien, este es un fragmento de una homilía del Papa Juan Pablo II en el 22 de octubre del 78, con motivo de la inauguración de su pontificado. Y dice así, resumido: con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro. En lo profundo de su ánimo y de su corazón, muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de la vida en este mundo. Se siente invadido por la duda, que se transforma en desesperación. Permitid, pues, lo imploro y se lo ruego con humildad y confianza, permitan que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida eterna. O sea, no cierres tu corazón, no cerremos nuestro corazón, porque no hay otro lugar a donde ir. No hay otra doctrina mejor que la religión católica. ¿Sí? Tal vez haya iglesias bonitas, tal vez haya templos, haya religiones increíbles, pero nunca podrán superar las palabras de Cristo Jesús. Bien, ¿qué vamos a concluir entonces? Bueno, si no practicamos la religión revelada totalmente, no podremos conocer, amar y servir a Dios, ni salvar nuestra alma. Repito, si no practicamos la religión revelada totalmente, no podremos conocer, amar, servir a Dios, ni salvar nuestra alma. ¿Y tú, en cuántos dioses crees? ¿Vives de acuerdo al plan de Dios o vives de acuerdo a tu propio plan? Y ahora, para que tengamos una idea general de las grandes religiones que existen en el mundo, pues nos vamos a pasar unas diapositivas, pero aquí vemos algunas religiones: hinduismo, judaísmo, confucianismo, cristianismo, islamismo y budismo. Esas son las grandes religiones actuales. Estoy hablando de religiones, no de sectas. Entonces, memoricemos: hinduismo, judaísmo, confucianismo, cristianismo, budismo e islamismo. Son las grandes religiones actuales. Bien, también hay otras religiones animistas o naturales, pero pues esas tal vez se practiquen en algunos lados muy lejanos. Entonces,
Vemos aquí algunas imágenes del hinduismo, del budismo, ¿sí? Del confucianismo, estamos hablando de China. El libro sagrado del taoísmo se llama Tao Te Ching, que transliterado dice libro de la vida y de la virtud. Se le atribuye a Lao Tse, filósofo chino, que quizás enseñara a Confucio. El taoísmo recalca la importancia de la unidad con el orden del universo y que lleva al fluir natural de las cosas. El confucianismo incorpora elementos de la filosofía, religión y costumbres sociales. Ya hicieron un estudio. Colección de 12 libros llamados Analectas, contiene enseñanzas del gran maestro chino clásico. Las máximas de Confucio, que varían en longitud de una frase a un párrafo, describen respeto por los mayores y la tradición, las normas éticas y morales que cada persona debe seguir. En el Islam tenemos aquí el Corán, el libro del Corán, y es un monumento, no sé si sea la Meca. Entonces, el Islam, religión surgida en el siglo VII en la península arábiga, en el 622 después de Cristo. Tenemos aquí el Templo de las Lamentaciones en el judaísmo. ¿Sí? Arriba a su derecha, el candelabro de 7 brazos. Y esto es a lo que queríamos llegar. Entonces, fíjense bien, aquí hemos colocado en esta diapositiva lo que es la religión, las religiones no reveladas conocidas como politeístas. ¿Cómo las vamos a entender? Bueno, mirando los recuadros superiores. Dice religión, país, fundador, libro y divinidad. Para que una religión sea completa, debe de tener estas características. ¿Qué religión es? País de origen, quién la fundó, en qué libros se fundamentan y quién es su divinidad. Y empezamos con el hinduismo, por fecha. Nació en la India 2000 años antes de Cristo. Su fundador no se sabe a ciencia cierta. Su libro, las Vedas. Su divinidad, bueno, por ser politeístas, tiene muchos dioses. Solo aquí mencionamos 4, a Shiva, Ra, Osiris, 3, etc. Pero tiene muchos. El budismo nació en la India 500 años antes de Cristo. Su fundador, Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Su libro, Sermón de Benares. Su divinidad no está, la desconozco. El confucianismo, nacido en China 500 años antes de Cristo, su fundador Confucio, su libro Lun Ji y su divinidad Chang Ti. Como verán, hay otras religiones más antiguas que el cristianismo. Ahora bien, pasamos a las religiones reveladas monoteístas. Y bueno, aquí tenemos una cita bíblica de Hechos 14, 15 al 17, que nos da la respuesta. ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué? Entonces, vamos a ver Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14 y vamos a escuchar lo que dice el verso 15 al 17. Amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse a Dios. Volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y dice en el verso 16, Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. O sea, entonces, ¿por qué tantas religiones? Bueno, Dios dejó al hombre que siguiera su propio camino en la búsqueda de Dios.
pero al no encontrar a la divinidad principal, entonces el hombre se pierde en sus razonamientos. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 11, con la Torre de Babel. El hombre quiso llegar a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas, y no lo logró. Y entonces Babel significa confusión. Y entonces, ¿qué pasó? Ya estaban llegando, dice la Escritura, que estaban llegando cerca del cielo con su torre, y entonces Dios los confundió. Y entonces Babel significa lugar de confusión. Y entonces cada quien tomó su propio camino. Y de ahí nos quieren enseñar que de ahí surgieron numerosos pueblos. Cada quien hablando su propia lengua se juntaron con los suyos y surgieron diferentes ya pueblos y razas. Bueno, entonces las religiones monoteístas, lo mismo, religión, país, fundador, libro y divinidad. En el judaísmo nació en Israel en el 1200 años antes de Cristo. Su fundador Moisés, su libro la Torá, o conocido por nosotros como el Antiguo Testamento, y por los judíos como la ley y los profetas. La divinidad Yahvé. El cristianismo nació en el año 0. El fundador Jesús de Nazaret, su libro Antiguo y Nuevo Testamento. Su divinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Conocido como la Santísima Trinidad. El islamismo, ya vimos, nació en Arabia en el 622 después de Cristo. Su fundador Mahoma, su libro el Corán y su divinidad Alá. Ahora, tenemos 6 grandes religiones. Bueno, ahora, ¿en qué se diferencia el cristianismo de las otras 5? Ya vimos que todas tienen las características para una completa religión. Sí, pero ahora, ¿qué diferencia o qué distingue al cristianismo de las otras religiones? Sencillo. Los libros podrán estar muy bonitos, su filosofía fantástica, pero no tienen resurrección. Ningún libro de otras religiones tiene resurrección. No hay esperanza para las demás religiones. Sí, creen en Dios, todas las religiones, estamos hablando de estas religiones, todas van a Dios, pero no todos tienen la esperanza de la vida eterna. No todos tienen resurrección. Y todavía más, en ninguna religión más que en el cristianismo, el Dios baja del cielo, de su trono, se encarna de una mujer y viene a salvar a los pecadores. Pero ese no es el asunto, aunque es grande, esto es grande, grandísimo. Entonces, el mismo Dios, el Salvador, se hace alimento para sus seguidores, es decir, la Eucaristía. La Iglesia Católica lo más grande que tiene es el sacramento de la Eucaristía. Todos los sacramentos son importantes, pero la Eucaristía está por encima de ellos. Entonces quedamos que no tienen resurrección, no tienen esperanza en la vida eterna y sobre todo no hay quien los alimente. No hay cómo conectarse con Dios en otras religiones y en el cristianismo sí, a través del cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, pues esperamos que esta pequeña exposición les ayude a cada uno de nosotros, como siempre, a fortalecer su fe. Es interesante que esto se comprenda. A lo mejor me fue un poco rápido, pero pues vuelvan a regresar el video o el audio y párenlo, deténganlo, medítenlo, busquen las citas bíblicas y poco a poco su fe va a ir fortaleciéndose y creciendo. No olviden compartir, no olviden invitar a más personas para que se unan o para que vean los videos, para que fortalezcan su fe. Pueden comparar estas reflexiones con su párroco diciéndoles, hay esto, es bueno, es malo, que les diga, ¿sí? Por si hubiera duda, pero les advierto
Y les confirmo, no estamos invitando a nadie a cambiar de religión, sino más bien a fortalecer, a tener nuestra fe firme en la fe católica que la Iglesia nos enseña y que Cristo, el Hijo de Dios, nos dejó. Pues gracias, buen día, síganla pasando bien y estamos a la orden. Dejen sus comentarios, hagan lo que tengan que hacer para que esto llegue a más personas. Pues que Dios les conceda la gracia y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y buen día.